Hola a todos, bienvenidos a la explicación del proyecto de reactivación productiva de la prensa de 500 toneladas mediante las metodologías GraphSet y Yema para la materia Sistemas Mecatrónicos. Mi nombre es Juan Manuel Bonilla Correa. Eh, la empresa Forcol, dedicada a la producción de piezas forjadas para la industria petrolera, minera y de autopartes, no tenía en funcionamiento la prensa de 500 toneladas y basados en la tecnología de los autómatas programables, se automatizó y habilitó la prensa para poder comprender el modelo estructural del sistema a automatizar. Nos basamos en la lógica programada, identificando desde los sensores, actuadores, preactuadores, hasta los distintos subsistemas y diseño del automatismo basados en la metodología Grafset y Yema. Para iniciar hablando un poco de definiciones, hablamos de la forja, que es un procedimiento de conformación de metales, el cual estos son sometidos a esfuerzos de compresión, pueden ser repetidos o continuos. Estos generalmente se hacen realizados en caliente y en casos excepcionales en frío. La forja en frío es cuando los elementos tienen sus esfuerzos y sus deformaciones no son tan evidentes. Para hablar de las clases de forja, tenemos, dependiendo las condiciones del proceso, tenemos la forja en caliente, de la cual el 90% de las piezas forjadas están hechas bajo este método. Se calienta la pieza, se mejora la capacidad pues, para cambiar la forma y las dimensiones. El forjado de herrero es el más antiguo y poco usual en estos tiempos. Es donde la fuerza de impacto es aplicada de forma manual por el herrero con la ayuda de un martillo. La pieza de metal pues es calentada en una fragua y cuando se encuentra en la temperatura óptima se lleva a un yunque para realizar los respectivos impactos. El yunque es una masa grande de acero en el cual también se puede hacer dependiendo su forma, se pueden hacer varias curvas a la forja. Los aceros más fáciles para el forjado son los que tienen medio y bajo carbón y la mayoría de los metales no ferrosos pues son óptimos para ser forjados satisfactoriamente. El forjado por recalcado pues es un forjado que se hizo para más que todo las formas de las tuercas y pues se trata de dos dados, uno móvil y uno estacionario. Los dados tienen cavidades semicirculares en donde el metal, pues, en forma cilíndrica se ubica en estas dos cavidades y un punzón viaja hacia el frente de la máquina presionando y pues haciendo que la pieza caliente tome la forma de la tuerca. Estos dados tienen diferentes cavidades para las distintas cabezas de tuerca. El forjado con martinete, pues la forma más avanzada después del forjado de herrero, que es donde se sustituye la fuerza del herrero y se usa un martillo mecánico de vapor, como vemos en la imagen. Este tipo de forjado, pues es con el fin de reducir el espesor de la pieza de trabajo y se hace con varias pasadas moderadas de un extremo al otro y después de realizarle las pasadas, pues la pieza sufre alargamiento y el forjado en el que nos estamos centrando para este proyecto es el forjado en prensa. Los anteriores forjados pues requerían de una fuerza mecánica y para este tipo de forjado se necesita de una fuerza hidráulica. El tamaño de las prensas varía de acuerdo con el tamaño de la pieza que se vaya a forjar. Estas pues tienen unos arietes, como vemos en la imagen, que tienen un movimiento alternativo vertical y son lentos los movimientos bajo pues ciertas presiones determinadas. Hablando un poco de la empresa,
Forcol. Esta es una empresa santandereana dedicada a la producción de las piezas forjadas de autopartes cerradas en caliente para la industria minera y la petrolera. Esta actualmente es una de los mayores proveedores de Dana Transejes Colombia, y pues Forcol nació de la necesidad de Transejes de tener un proveedor local de forja, con el fin de obtener reducción en los costos de los aranceles, reducción en los tiempos de producción y pues tener una materia prima al alcance de una forma rápida. La metodología que se usó para la automatización de la prensa, pues nos apoyamos en las metodologías que, como lo define Balcells en su libro, son útiles metódicos pues con un vocabulario preciso y aproximación sistemática y guiada, donde se reflejan punto por punto los procedimientos a emplear a modo de una lista de chequeo. Esta lista de chequeo estos útiles también son estandarizados para la automatización de procesos industriales. Esta metodología se usó, pues estas dos metodologías se usaron pues ya que contemplan todos los estados posibles en los que se puede encontrar la prensa, y pues ya que el objetivo es la automatización de la prensa para reducir al mínimo los tiempos de parada de la máquina y en los procesos de mantenimiento y mejorar el modo de funcionamiento. Para iniciar la metodología, hicimos un diagnóstico inicial de la prensa, mediante una vista detallada de todos los elementos mecánicos y eléctricos que integraban a la prensa. No tenía datos técnicos ni eléctricos, planos eléctricos tampoco. Mediante la inspección pues se reconocieron los elementos mecánicos, sensores, preactuadores, PLC, y todo esto ayudó para determinar el estado de funcionamiento de la máquina. Para la cuestión de control, el sistema estaba pues anulado debido al deterioro. Tanto el sistema eléctrico como el de potencia estaban basados en lógicas cableadas, mediante relés, mediante PLCs, entre otros, y pues mediante a lo ya dicho que no tenía datos técnicos ni eléctricos, ni planos eléctricos, pues en el tiempo que estuvo para la prensa no fue posible el mantenimiento, y por eso ocasionó el no uso de esta máquina. También se determinó la estructura de la prensa como un sistema automatizado, dividiéndola en la parte de control y en la parte operativa. La parte de control pues comprende lo que contribuye a la automatización de procesos y la parte operativa incluye el resto de que es una definición en la cual Joseph Balcells define en su libro de autómatas programables. Para iniciar con la descripción del automatismo, se observó que la prensa estaba alimentada externamente por aire comprimido a una presión entre 100 y 150 psi y una línea de tensión de 440 vatios voltios que entregaba la corriente para el funcionamiento de sus componentes. La parte operativa está compuesta por todos los elementos mecánicos, ya como actuadores eléctricos, y que realizan los movimientos de las mismas. Y la parte de control es el sistema compuesto por un autómata programable, tal como el tablero de mando, la interfaz hombre-máquina, los sensores y los preactuadores. El, Al implementar este sistema de control, pues permitió realizar operaciones que son difíciles de controlar manualmente, y la intervención dentro del proceso de la intervención del operador sin reduciendo el tiempo de parada de la prensa. La siguiente etapa que se hizo para un entendimiento mejor de la máquina fue una división en subsistemas, en 5 subsistemas. Eh, el primero, pues el subsistema de producción, que lo compone el presóstato, los fusibles mecánicos, los detectores de desgaste del freno, los sensores inductivos, que estos determinaban el posicionamiento del portaútil, ya sea en punto muerto superior o punto muerto inferior, y unos fusibles mecánicos. Como podemos ver en la imagen, tenemos 3 sensores inductivos que se ubicaron
distancias antes de llegar a los puntos muertos e inferior y superior para también detectar el desgaste del freno y así pues tener más facilidad y más conocimiento acerca de cuándo cambiar el embrague y todas las partes de este. El siguiente subsistema es el de potencia, donde este subsistema se encarga de la fuerza para la realización del prensado. Los componentes, pues el motor principal, que es el motor de anillos de 1800 revoluciones, un freno neumático y sensores inductivos ubicados en el volante del motor para que me indique la velocidad a la que va el motor. El tercer subsistema, pues es el subsistema de seguridad, que, se, que son dispositivos electrosensibles para la seguridad del operario y para también mantener en óptimas condiciones la máquina. Se llegó a obtener para este subsistema la cortina fotoeléctrica y una guarda de seguridad. Estos impiden pues que no haya presencia, estos impiden la presencia de algunas partes del cuerpo del operario en las partes donde sean peligrosas para la vida de este. El cuarto subsistema pues es el de lubricación de matrices. Este subsistema pues es muy importante para la vida útil de las herramientas, para también tener la calidad de la forja y este subsistema lo componen unas electroválvulas y un sensor ubicado en el tanque que determina el nivel de grafito dentro del mismo y a su vez una pistola atomizadora de la cual me distribuye por una tubería el grafito y el aire. Y el último subsistema es el de ajuste, que está compuesto por un motor de 10 caballos de fuerza que al girar transmite el movimiento pues a los engranajes y desplazan el portaútil. Y tenemos unos finales de carrera superiores y finales de carrera inferiores para definir la posición del portaútil. La siguiente etapa que se usó fue el modo de funcionamiento por medio del grafset. Este grafset se basa en encender y apagar el motor de anillos, también en el ciclo de prensado y la lubricación de matrices y ajuste del portaútil y desplazamiento de este. Todos los mencionados se definen como ciclos. A continuación, pues tenemos el modelo global de operación mediante un graph set nivel 1 de toda la operación que hace la prensa. El graph set nivel 2 se usó para el funcionamiento del sistema automatizado. Como lo podemos ver, el encendido del motor principal, el apagado del motor principal, el ciclo de prensado de las piezas, el ciclo de lubricación de las piezas, el ciclo de desplazamiento del portaútil y el ciclo de ajuste del portaútil. Eh, la siguiente etapa pues fue definir los modos de marcha y paro por medio del YEMA, los procedimientos de paro, encontramos el subsistema de arranque, también se encuentran los procedimientos de parada y en el grupo de los procedimientos de funcionamiento se producen y se obtienen los productos y en el grupo de procedimientos por falla son activados por medio del botón de emergencia destinado para tal fin, comprendiendo la intervención, ya sea manual o sea lógica. La programación y asignación de las señales en el autómata se usó un lenguaje de programación que se llama Step 7 MicroWin, eh, propio para la programación de los PLC. El PLC se usó de referencia S7200 de la marca Siemens. Con base en los graphsets de la descripción operativa, se definió la secuencia de acciones que realizará el autómata y se define la activación de las salidas en función de las entradas. Como podemos ver en el programa de control, tenemos el bloque principal y todas las subrutinas que realiza la máquina. Los elementos del sistema automatizado. Para la selección del autómata programable, se tuvo en cuenta el número de entradas y salidas y la capacidad de memoria que requería. Para este caso, el sistema necesita 37 entradas y 15 salidas digitales. El autómata fue un Siemens debido a la disponibilidad de componentes y repuestos en el mercado local
y al soporte brindado por el fabricante y pues por economía. La descripción del tablero de mando, la botonera contiene pues señales que activan las funciones para la operación de la máquina, condicionando el proceso desde el tablero de mando. Este tablero se hizo lo más parecido posible al del estado inicial. Como podemos observar, este es el tablero del estado inicial que está al lado izquierdo y el del lado derecho el estado final del tablero. La, la descripción del visualizador de texto, pues este era importante para poder insertar variables del proceso y modificarlas en algún tiempo determinado. Se usó un visualizador TD400 de la marca Siemens. La programación del visualizador se diseñó pues un menú personalizado con varias pantallas para ver las opciones y configurar el automatismo, como lo vemos en esta figura. La distribución del cofre de control y de potencia, pues estos elementos dentro del cofre se distribuyeron de tal forma que estuvieran separados los cables de potencia con los de control y tuvieron espacio óptimo pues para evitar el calentamiento. Como podemos observar aquí la distribución, tenemos un transformador, tenemos esta parte del hardware de control, tenemos las borneras, tenemos los relés de salida, tenemos los elementos para el motor de anillos y los elementos para el motor de 10 caballos de fuerza y las borneras de control. Para el estado final de la máquina, podemos observar la caja de control y potencia, el sistema de lubricación de matrices, el hardware de control, podemos ver el panel de mando final, el visualizador de texto y el amperímetro que se tuvo que modificar y hacer mantenimiento, y la cortina fotoeléctrica para el sistema de seguridad de la prensa. Pues el estado final de la prensa, pues se recomienda pintar todos y cada uno de los elementos que la componen para tener una mejor visualización estética. También mejorar la parte de la lubricación de matrices, ya que pues está falta de mantenimiento. Y pues gracias a todo este proyecto que se hizo estructuradamente, se mejoró la confiabilidad, la operatividad y la calidad de la producción y se evidenció que mediante la edición de los subsistemas es más fácil detallar las funciones de la parte operativa y de control. Y pues el uso de las metodologías GraphSet y Gemma permite visualizar a futuro los posibles eventos y facilitar el mantenimiento y control y supervisión en la operación. Muchas gracias.